Pues bien, comenzamos con el tercer video, en el que seguimos revisando algunas características asociadas a la estructura y que confieren ciertas propiedades a los compuestos carbonílicos. En particular, al inicio veremos de los ácidos carboxílicos. Una de estas propiedades es la acidez. Nosotros sabemos que los ácidos carboxílicos, dependiendo de la longitud de la cadena, pero en general tienen fuerzas ácidas medias o bajas. Pero si estos compuestos están o tienen sustituyentes en la cadena hidrocarbonada, estas características de acidez se pueden modificar. Por ejemplo, tomemos como referencia el ácido acético o ácido etanoico. Tiene dos carbonos, carbono carbonílico, el hidroxilo y un carbono. El pK de este ácido a 25 grados centígrados es 4.76. ¿Qué sucede si yo empiezo a sustituir uno de los hidrógenos del carbono 2 por un átomo que quizás sea más electronegativo? ¿Qué va a suceder? Primero tenemos al yodo, luego al bromo, tenemos, el ácido 2-yodo acético, 2-bromo acético, 2-cloroacético o 2-fluoroacético. Noten qué está sucediendo con el pKa. El pKa va disminuyendo. Reitero, como les decía en el video anterior, el pKa está en una escala logarítmica. Piensen en ello. Son varios órdenes de magnitud lo que está bajando. ¿Qué está pasando? Pues vean que hay un efecto del sustituyente de yodo, del bromo, del cloro y del flúor. Fíjense que aquel que es más electronegativo tiene el mayor efecto en el pKa. Vean todo lo que lo disminuye. ¿A qué se deberá esto? Pues ocurre un fenómeno que se llama atracción inductiva de electrones. Evidentemente, por eso se los mencionaba, el que es más electronegativo hace que nos dice el pK, que este protoncito, que este hidrógeno es más fácil de ceder al medio. ¿Por qué? Porque está haciendo toda la densidad electrónica, la está atrayendo más fuerte hacia el flúor, y eso hace que el enlace oxígeno-hidrógeno sea más lábil, sea más fácil de romper, se polariza aún más. Y ese hidrógeno sale, como podemos ver con los pKs, más fácil en esta molécula que de esta. Este efecto disminuye con la distancia, es decir, entre más se aleja el sustituyente del carbono carbonílico, el efecto sobre el pKa será menor. Tomemos como referencia estos distintos ácidos bromopentanoicos. Aquí tenemos al 2-bromopentanoico, al 3-bromopentanoico, al 4-bromopentanoico y al 5-bromopentanoico. ¿Qué está sucediendo? Pues un efecto inverso al que veíamos anteriormente. El pKa, entre más lejos se encuentra el bromo del carboxilo, el pKa va subiendo. ¿Qué nos está diciendo? Pues que de esta serie este es el más ácido, porque el pKa es el más bajo, y que este es el menos ácido, entre ellos, ¿sí? ¿Qué está pasando? Pues que esa fuerza con la que el bromo atrae los electrones, pues provoca un efecto menor sobre este enlace a mayor distancia. ¿Y cómo es la acidez de los compuestos carbonílicos si la comparamos con otro tipo de compuestos? Siguiendo con la referencia del ácido acético o etanoico, lo vamos a comparar con un alcohol de dos carbonos, igual que el ácido, como es el etanol. Fíjense de nuevo, el pKa, miren la gran diferencia. Reitero, es una escala logarítmica. Hay una gran diferencia. Podemos decir que esto es un ácido y esto no es un ácido. ¿Cuándo se puede convertir en ácido algo como el etanol? En presencia de una base muy fuerte. Bueno, ¿por qué se da este fenómeno? Pues por lo que veíamos en la tabla de los pKs, es decir, los pares conjugados de estos dos compuestos pues tienen un comportamiento muy diferente. Aquí abajo vemos el par conjugado
del etanol, que sería el grupo etoxilo o etóxido, ¿qué sucede? Pues que el oxígeno tiene una mayor densidad electrónica, tanto que se ioniza, ¿no? Tiene un electrón de más. ¿Qué puede hacer con ese electrón? Pues no lo puede compartir por aquí, no puede formar otro enlace dentro de la molécula, pues porque estos dos carbonos tienen hibridación sp3. Para estabilizarse no queda de otra que robar un protón de algún lado o ceder esa densidad electrónica hacia un compuesto nucleofílico. Perdón, electrofílico. Este es el nucleófilo, ¿sale? ¿Qué sucede acá? Este sería el par conjugado de este ácido, es decir, la base conjugada, que es el ion acetato o etanoato. ¿Qué sucede? Fíjense que estamos representando acá el híbrido de resonancia. ¿Por qué? Cuando se desprotona, esos electrones brincan de aquí para acá, de aquí para acá, y está ocurriendo resonancia, entretienen los electrones dentro de la molécula. Esta base es menos fuerte que esta base, por lo tanto el ácido correspondiente tiene que ser más fuerte. Otra particularidad interesante de los compuestos carbonílicos en general es que cuando en el carbono 2, o también llamado carbono alfa, como veremos en la parte de nomenclatura, tienen hidrógenos, estos hidrógenos se ven influenciados, se ven, digamos, alterados, y en condiciones especiales pueden llegar a ser cedidos si hay una base muy fuerte. Otra vez, hagámoslo por comparación, en comparación de fuerza relativa, ¿sí? Aquí tenemos al etano, que tiene un pKa muy alto, lo que sí nos está diciendo que es un ácido muy débil. ¿Qué pasa si yo tengo un compuesto carbonílico, por ejemplo, de tipo aldehído o cetona? Fíjense que el pKa, aunque sigue sin ser pues muy ácido que digamos, es mucho más ácido que el de un etano, ¿cierto? Igual podríamos decir de un derivado de ácido carboxílico. Es mucho más o mucho menos, eh, sí es más susceptible a ceder el protón que un etano, aunque tampoco es que sea un gran ácido. Pero reitero, en presencia de una base muy fuerte, eso puede suceder. ¿Y qué pasa cuando le arrancan ese hidrógeno del carbono 2, del carbono alfa? Pues que se puede estabilizar por resonancia, que nos está diciendo pues que será una base relativamente débil. Tenemos aquí un compuesto carbonílico con un carbono alfa, tiene hidrógenos alfa también se les llaman, y una base. La base que va a hacer, pues se va a llevar el protón. Y estos electrones de este enlace, cuando la base se lleva al protoncito, ¿no? Al hidrógeno sin electrón, pues se va a formar un carbono con carga negativa, que es un carbanión. ¿Y qué va a pasar? Pues que dentro de la molécula se puede estabilizar por la presencia adyacente del grupo carbonilo y estabilizarse por resonancia. Tiene electrones deslocalizables, entonces se deslocalizan y forman un híbrido de resonancia. Los electrones se acomodan de mejor manera en un oxígeno que en un carbono, ¿sí? Vean aquí, se forma el híbrido de resonancia y esta estructura es más estable que esta otra. Para concluir con este tercer video, no todos, es importante destacar que no todos los derivados de ácidos carboxílicos presentan una gran acidez en el carbono alfa. Es el caso de los ésteres. ¿Por qué? Porque de antemano ya está existiendo en esta parte resonancia. Y cuando existe resonancia, pues se pueden dar, pues bueno, fenómenos como este de acá, en el que, imagínense, tenemos una molécula con átomos casi adyacentes que tienen tantos con carga. Y eso no es nada estable. Si ustedes hacen las resonancias, se van a dar cuenta cómo se forman cada uno de ellos. Y al no tener esta particularidad, pues la fuerza ácida del hidrógeno en el carbono alfa es destacable. Pues bueno, con esto terminamos el tercer video
y la introducción a la parte de la estructura del carbonilo y sus derivados y cómo esto modifica algunas de las propiedades de estos compuestos.